Señor Presidente, al igual que lo hicieron otros diputados del bloque del Frente de Izquierda, solicitamos homenajear a los mártires de Chicago en el Día Internacional de los Trabajadores. Y en primer lugar queríamos manifestar nuestro completo apoyo a los trabajadores de esta Cámara que hoy estuvieron reunidos en asamblea planteando una serie de reclamos, y creo que si estamos reivindicando la lucha internacional de los trabajadores, nuestra obligación en primer lugar darles el apoyo a los reclamos que plantean los compañeros trabajadores del lugar en donde estamos sesionando. En segundo lugar, quería recordar que el juicio donde fueron condenados a la horca 4 de los 8 procesados fue un juicio que se dio a partir de una acusación falsa hecha contra los trabajadores. En una de las manifestaciones que reclamaban por las 8 horas de trabajo, y en particular la que se reunió en ese momento en Chicago, donde ya desde el año 1886, o en ese año 1886, se empezaba a celebrar una jornada en todo Estados Unidos reclamando las 8 horas de trabajo. Una bomba sale del lugar de los manifestantes, mueren 7 policías, se lanza una casa de brujas y Auguste Spice, Michael Schwab, Adolf Fischer, George Engel, Louis Lang, Albert Parsons, Samuel Fielden y Oscar Neal son procesados. De ellos, 4 son ahorcados, 1 se suicida, Louis Lang, un día antes, y el resto pasa varios años en la cárcel hasta que se prueba lo fraudulento del juicio y ellos son liberados. George Engel decía lo siguiente ante su tribunal: ¿por qué razón estoy aquí? Por la misma que tuve que abandonar Alemania, por la pobreza, por la miseria de la clase trabajadora. Aquí también, en esta libre república, en el país más rico del mundo, hay muchos obreros que no tienen lugar en el banquete de la vida y que como parias sociales arrastran una vida miserable. Un compañero de taller me hizo comprender científicamente la causa de que en este rico país no pueda vivir decentemente el proletariado. Entonces entré en la Asociación Internacional de Trabajadores. Los miembros de esta asociación están convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores, de acuerdo con lo que la historia enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de este país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud, y así como fue ahorcado el primero que en este país agitó la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social en que sea imposible el hecho de que mientras unos amontonan millones utilizando las máquinas, otros caen en la degradación y en la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar. En la noche en que fue arrojada la primera bomba en este país, yo me hallaba en mi casa. Yo no sabía una palabra de la conspiración que pretende haber descubierto el Ministerio Público. Es cierto que tengo relaciones con mis compañeros de proceso, pero algunos solo los conozco por haberlos visto en reuniones de trabajadores. No niego tampoco que yo haya hablado en varios mitines, afirmando que si cada trabajador llevase una bomba en el bolsillo, pronto sería derribado el sistema capitalista imperante. Esa es mi opinión y mi deseo. Yo no combato individualmente a los capitalistas, combato el sistema que da el privilegio. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás yo lo desprecio el poder de un gobierno inicuo, sus policías y sus espías. Nada más tengo que decir. Estas fueron las últimas palabras de George Engel. Hoy estamos a 124 años de que fuese celebrada por primera vez como Día Internacional de Lucha, no como día de fiesta, como día de lucha de la clase trabajadora, el 1 de mayo en todo el mundo, como señalaba el diputado Di Marzio, con acciones que tuvieron también lugar en nuestro país. Y a 124 años, las 8 horas de trabajo siguen siendo una quimera para gran parte de la clase trabajadora. Hoy tenemos en el mundo
una cantidad de desempleados que alcanza los 202 millones. 75 millones de ellos lo son entre 15 y 24 años. Y estas cifras no han cesado de crecer desde que ha comenzado la crisis capitalista mundial en el año 2008. Mientras los ricos se han hecho cada vez más ricos. Bill Gates, por ejemplo, vio engrosar su fortuna en la última década a un ritmo del 13% anual. Lo mismo los propietarios de L'Oréal y de tantas otras grandes multinacionales. Es decir, que los motivos que llevaron a la clase obrera a la lucha por las 8 horas son motivos que siguen estando presentes en el sistema imperialista capitalista contemporáneo. Un sistema en el cual la ganancia de los ricos se basa en la explotación del trabajo asalariado, en apropiarse del trabajo excedente del obrero. Y eso en este sistema es completamente legal en el mundo y lo es en nuestro país. Porque también en Argentina el 34% de los trabajadores está sin ningún tipo de registro en negro. El 75% de la clase obrera cobra 6.500 pesos o menos, según los datos oficiales del INDEC. Y mientras los empresarios en esta década llamada ganada por el gobierno se la han llevado en pala, como dice la misma presidenta. Y no fue solo que bajo el neoliberalismo se desató una ofensiva del capital sobre el trabajo que llevó a la pérdida de conquistas de los trabajadores en numerosos países del mundo, sino que también con las políticas posteriores nada de esto se revirtió. Y hoy la clase obrera está en una situación que, insisto, lleva a que los reclamos de hace 124 años sigan siendo reclamos presentes. Y por eso vamos a estar en la Plaza de Mayo, este 1 de mayo, como va a ocurrir en las plazas y en las calles de numerosos países del mundo, donde la clase obrera va a salir a luchar por sus reclamos. Quería terminar, señor presidente, mencionando los nombres también nuevamente en esta Cámara de quienes constituyen hoy aquellos trabajadores que en Argentina emulan lamentablemente lo que fue la suerte de los mártires de Chicago. Así como leímos sus nombres nuevamente: José Enrique Rosales, Inocencio Ramón Cortés, Hugo Humberto González, Franco Maximiliano Padilla, Pablo Daniel Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar, Leopoldo Rubén Bach, Darío Víctor Catriguala, los condenados a perpetua en Las Heras. El proyecto que presentamos lamentablemente sigue durmiendo. Es hora que la Cámara se pronuncie por la absolución de los trabajadores petroleros y la libertad de quienes luego han sido puestos en prisión también en Las Heras por defender sus derechos contra las petroleras. De nada valen los homenajes a lo que pasó hace 130 años, casi 128 años, si cuando tenemos a los que la historia va a recoger como los nuevos mártires de Chicago, hoy en nuestro país sin pena de muerte, pero condenándolos a muerte en vida, como son los petroleros de Las Heras, miramos para otro lado, no nos pronunciamos claramente y no logramos que se revoque una sentencia tan arbitraria, basada en testimonios tan falsos como los que llevaron a la horca a los presos de Chicago. Por eso creo que la absolución de los petroleros de Las Heras es hoy una de las banderas centrales de todo el movimiento obrero argentino y que tiene que ser levantada como central en los homenajes que hagamos a los mártires de Chicago en lo que es el Día Internacional de Lucha de la Clase Obrera Internacional. Nada más, señor presidente.